hablar de cualquier cosa, voy a hablar de la cosa, es decir, algo bien trascendental. Las hallacas. Estamos en diciembre y como venezolano, eso forma parte de nuestro gentilicio, nuestra naturaleza, nuestra cultura, las hallacas. Pero qué problema, en estos días he opinado en algunos videos que ponen algunas personas y he dado mi opinión, ¿no? Y bueno, me han dicho hasta del mal que me voy a morir. Y definitivamente algunos de ellos tienen razón, porque solemos, yo en particular, lo admito, considerar cosas como verdaderas o ciertas porque es la mía, es la que yo vivo, la que yo conozco, entonces esa es la verdad, es decir, mi verdad es la verdad. Y por ahí pues me cayeron, me han dicho hasta del mal que me voy a morir porque se me ocurrió en un post que hicieron sobre comidas venezolanas que deberían ser en realidad el plato nacional, por decirlo de alguna forma, y una cantidad considerable de personas mencionaban pasta con caraotas. Bueno, a mí me parece una aberración pasta con caraotas y se me ocurrió emitir mi opinión, pues, y decir lo que eso, pues, que aberrante, ¿no? Que combinación. ¿A quién se le ocurre comer pasta con caraotas? Y que, claro, es mi verdad, por supuesto, pero yo en mi vida, jamás, ni en mi niñez, ni en mi juventud, ahora en mi prácticamente llegada a la vejez, es que he venido a escuchar esa combinación de pasta con caraotas. No solamente que casi llegando a mi vejez, ya después de los 50 años, sino fuera de mi país. Bueno, lo cierto del caso es que ¿dónde habías vivido? Sí, seguro que tú lo que comías era puro caviar. En principio me incomodaba un poco, pero ya me da risa. Y todos los días entro y veo que hay más respuestas a mi comentario de la pasta con caraotas que a el verdadero post en el cual opiné. Bueno, lo cierto, ahora voy a hablar de las hallacas. Y como la canción, esa canción venezolana que popularizó mucho, no recuerdo el nombre de ella en este instante, caramba, se me olvidó. Era una cantante venezolana que tenía su característica es con la boca muy grande. Era bonita ella, no recuerdo en este instante el nombre, el Alzheimer me está pegando. Bueno, lo cierto del caso, cuando lo recuerde diré el nombre. Bueno, la mejor hallaca la hace mi mamá, sin lugar a dudas, aunque en la vida he probado otras hallacas bastante buenas. Pero definitivamente la mejor hallaca es la que hacía mi mamá. Ya no volverá una hallaca igual porque ya mi mamá no está con nosotros. Pero a pesar que yo como el niño consentido de la casa, nunca participé en la hechura de las hallacas porque yo estaba por allí haciendo cosas, jugando, distrayéndome, etcétera, etcétera. Y en mi adolescencia no recuerdo haber participado mucho, salvo las tareas varias que lo ponen a hacer a uno, como lavar las hallacas, que se supone que es el rango inferior, amarrar, etcétera. Yo picaba, cortaba la carne y incluso llegué a armar la hallaca en algún momento. Pero ahora de adulto, ahora casado, pues he hecho hallacas con mi esposa, en particular en estos últimos 3, 4 años. Y la verdad que nos han quedado muy buenas nuestras hallacas. Pudiera decir que es similar o parecida a las hallacas de mi mamá, pero por supuesto, una vez que tú te casas, comienza la mezcla de culturas, ¿no? Porque viene la costumbre, la tradición familiar de la familia de tu esposa, y muy probablemente la de tu esposa incidió en la de la mamá de mi esposa, cambió la fórmula de la familia de su esposo, es decir, el papá de mi esposa, etcétera. Y así pues se van como perdiendo esas raíces, pues, como uno lo conoció en su hogar. Entonces, mi receta para las hallacas, que es lo que yo recuerdo,
no recuerdo haber ido de compra, así, en una oportunidad, creo que las últimas hallacas que pasé allá en mi casa, yo hice las compras, compré la carne, etcétera, pero recuerdo que en Venezuela comprábamos pulpa negra, o como le dicen algunos, posta negra, así le decía a mi papá, que es una pieza redonda, bastante grande, pesa unos cuantos kilos, en la parte posterior de la res, las patas traseras, las piernas traseras de la res, las nalgas, una pieza así redonda, una carne excelente, una carne muy buena. Bueno, pulpa negra, y casi siempre la proporción era, por decirlo de alguna manera, voy a decir un número, no es exactamente así, no lo recuerdo con exactitud, pero 4 kilos de carne, por ejemplo, carne de res, y 3 kilos de carne de cochino o de cerdo. En mi casa nunca se hizo hallaca con pollo o con gallina, jamás. Jamás se hizo con pollo o con gallina. Era carne de res y carne de cerdo. Y entre esos productos cárnicos, además, se le agregaba tocino, que yo lo detestaba, yo lo sacaba. Yo se lo sacaba así de la hallaca, los pedacitos que me tocaban, porque me parecía asqueroso. Y hoy en día ya las cosas cambian. Recuerden que cuando era niño hablaba y pensaba como niño, y ahora que soy hombre, hablo y pienso como hombre. Aunque los varones, nosotros los hombres, seguimos siendo unos niños hasta muy avanzada edad, como hasta los 85 años aproximadamente, si Dios nos da vida. Bueno, lo cierto del caso es que aproximadamente esa sería la proporción, 4 kilos de carne de res, 3 kilos de carne de cochino, y por lo menos un poco menos de medio kilo, bastante menos de medio kilo, entre un cuarto y medio kilo de tocino. Entonces la técnica de mi casa era cocinar evidentemente con algún condimento, con algún aliño, cocinar esas carnes. No recuerdo si mi mamá cocinaba junta la carne de cerdo y de cochino, de cerdo y de res. Creo que no, que cada uno la cocinaba por separado, la pieza entera, con algunos condimentos, pues, para que le diera sabor, ají dulce, cebollín, una cebolla, etc. Bueno, el primer punto sería comprar el maíz. En aquella época, cuando yo era niño y adolescente, se hacía con maíz. Nosotros, pues, en la casa lo hacíamos con maíz. Todo el mundo lo hacía con harina pan y nosotros lo hacíamos con maíz. Nosotros comprábamos el maíz, lo poníamos a cocinar el día anterior, se lavaba el maíz, por supuesto, quedaba como el líquido, el agua donde se cocinaba, donde se cocía ese maíz, quedaba como eso que en Oriente llamamos un carato. Entonces a eso se le llamaba estregadura, que era la estregadura, y entonces ese líquido se ponía en la nevera a enfriar y no lo tomábamos mientras hacíamos las hallacas. Se le pone azúcar y es riquísimo. Es un carato, para aquellos que no saben lo que es un carato, es una bebida como una bebida espesa que se puede tomar. Hay unas personas que se lo pueden tomar caliente, aunque ya eso pasa a ser un atol. Pero bueno, en este caso es frío. El carato de maíz, que era la estregadura. Bueno, molíamos ese maíz, esa era una de mis tareas para hacer la masa. ¿Cuántos kilos? Bueno, no recuerdo, porque como éramos muchos, eran muchos kilos de maíz. Pero hoy en día, como quisiera hacer con maíz, voy a procurar el año que viene comprar el molino y comprar maíz para hacerlo con maíz. Pero ya va a ser el año que viene. Este año va a ser con harina pan. Evidentemente la harina pan se va a amasar con un aceite onnotado. Se va a utilizar el caldo donde hiciste la carne, pero a ese caldo se le va a agregar el aceite onnotado. ¿Cuál aceite? El aceite del tocino. Vas a agarrar ese cochino y lo vas a poner a cocinar, y eso va a soltar, se va a convertir en aceite, y a eso le vas a agregar el onnoto, y eso lo vas a mezclar con el caldo, y eso allí es donde vas a agregar la harina para amasarla con ese caldo que tiene suficiente grasa, manteca de cochino, en este caso será aceite, no manteca, no es sólida, con suficiente onnoto, y eso es lo que le va a dar el color, si es que compras harina blanca.
Bueno, lo cierto del caso es que una vez listas las carnes, que se cocinaron las carnes, que se pusieron duritas como para cortar, se pican esas como en grosor, como un bistec de aproximadamente un dedo de grosor, y vas a hacer cubos, vas a hacer cubitos no muy grandes para que se vean bonitos y sean prácticos de comer y de colocar en el guiso. Y por supuesto se va a hacer un sofrito. Se va a hacer un sofrito básicamente con cebolla, ají dulce, eso que llaman apio, creo que es apio España, no estoy muy seguro, cebollín, ají dulce, pimentón, por supuesto suficiente pimienta, sal. Esa cocción de esos aliños va a ser una especie de sofrito gigantesco. Va a ser mucha cantidad. Las proporciones no las tengo en este instante, pero bueno, esos son los ingredientes. Cuando eso vaya agarrando cuerpo, se le va a agregar un poco del caldo y se le va a agregar los cubos de carne, de las dos carnes, y el tocino que ya tenemos previamente picado, y ahí es cuando se va a poner a hacer el guiso en realidad. Esa es la forma de hacer el guiso. Entonces esas carnes que ya están precocidas, por decirlo de alguna forma, se van a unir junto con todos esos aliños que fueron hechos primero un sofrito, y ya están cocidos por supuesto, y se van a dejar cocer más. ¿Para qué? Para que esos trozos de carne adquieran el sabor y el aroma de esos condimentos y quede sabroso. Eventualmente, si el guiso no tiene cuerpo, si el guiso está ligeramente caldoso, por utilizar un término parecido, líquido, asopado, se le debe agregar un poco de la masa, un puñito de la masa. ¿Para qué? Para que esa masa pues le dé espesor. Igual lo hacíamos con la masa de maíz. En este caso con la masa de harina pan también se le hace un poco para que la masa adquiera pero es un poquito. No es que le vas a agregar 1 kilo de harina pan, 2 kilos de harina pan, porque ya estaríamos hablando de un bollo. Y no queremos bollo, lo que queremos es hallaca. Eso es lo que queremos, hallaca. Y entonces eso se va a dejar cocinar un tiempo considerable. A ese guiso, además, allí le vas a agregar algunas alcaparras y aceitunas. ¿Ok? Algunas. Cuando digo algunas me refiero a una pequeña cantidad, más para cuestión de gusto que de cualquier otra cosa. Solo vas a cocinar durante un tiempo considerable hasta que ese guiso tenga una consistencia estable, no sea líquida, pero tampoco sea súper espesa. Y hay un ingrediente aquí que se me está pasando por alto, que no recuerdo bien si mi mamá lo utilizaba. Yo creo que mi mamá no lo utilizaba, pero si yo le pregunto a mis hermanos en este instante me van a decir que sí, muy probablemente, quizá ellos tengan razón, pero yo no lo recuerdo. Que es un toque dulzón. Yo no recuerdo que en mi casa hayan comprado jamás vino para cocinar, vino para nada de eso. No había esa cultura, ese hábito, esa costumbre, ¿no? Y muy probablemente me van a decir, claro que sí, se le ponía vino o se le ponía papelón. Yo no recuerdo ni el papelón ni el vino. Pero ciertamente ese guiso tiene un cierto dulzor. Estas últimas hallacas que nosotros hemos hecho, le hemos agregado papelón. La primera considero que fue exceso de papelón. Para mi gusto particular, exceso de papelón, porque es un toque dulzón, no extremadamente dulce. Bueno, vamos a agregarle entonces un poco de papelón. Ya está listo ese guiso. Y hay una parte que es la primera, y la estoy dejando para el final, que es algo muy tedioso, que es por donde comienzan los soldados rasos, que es lavar las hojas. Entonces, ya a estas alturas del juego, las hojas se lavaron, se secaron, se le quitaron cualquier tipo de residuo y se cortaron, se picaron. Nosotros en la casa utilizábamos 2 tipos de hojas, ¿okay? Una hoja más pequeña para extender la masa y una hoja más grande para envolver.
simplemente dos, una pequeña y una grande. Y originalmente íbamos a casa de algún familiar en el campo, nuestros familiares en el campo, en Amana, que es el nombre de la población, donde tenían matas de cambur o de plátano, y entonces íbamos a cortar las hojas y las pasábamos por fuego para ablandarlas y que fuera más fácil doblarlas, etcétera. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual se lavan, porque les queda ese hollín del fuego, etcétera. Y bueno, ok, cortadas las hojas en hoja pequeña y hoja grande, se le quita la vena principal para poderla doblar y se pican de tamaños considerables para el tamaño de la hallaca que tú vas a hacer, por supuesto. Viene el proceso de hacer las bolitas que te quepan en la... haces una bola con tus dos manos, como un cuenco, vas haciendo una bolita como una bola de béisbol aproximadamente, y las vas a extender. Tú sabes cómo extenderlo, todos sabemos cómo extenderlo. Hoy en día, para hacerlo más práctico, se utiliza también una película, una laminita, una hoja de plástico, y es más práctico. No me opongo al uso de la hojita de plástico. En realidad es una cosa práctica. Eso la primera vez que lo vi fue a mi cuñada Lala. Mi cuñada Lala fue quien le vi eso, y de ahí como que se instituyó, pues. Esa fue uno de los primeros cambios en la tradición, pero es válido, es válido. Yo las que he hecho, estas que he hecho estos últimos 3 años, las he hecho sin el plástico, las he hecho amasándolas como se hace, se extienden pues con los dedos. Me gusta la técnica original. Agarras la hoja, le pones un poquito en un recipiente, lo pones con agua, le echas un poquito de aceite untado, del aceite que ya sabes, del cochino, del cerdo. Le vas a agregar a la hoja donde vas a extender la masa, vas a poner la masa allí, le vas a comenzar a extender el tamaño. La masa debería ser aproximadamente como de delgada, unos 2 milímetros aproximadamente, como unos 2 milímetros de espesor, que no sea ni tan delgada ni tan gruesa. Las masas gruesas son horribles. Una masa gruesa ya estaríamos hablando de un bollo. Entonces se estira esa masa y se va colocando una sobre otra, se van apilando, y ya pues ya lo que queda es armar. Algo muy importante. Cuando el guiso esté listo, que el guiso está frío, que están las masas extendidas y se comienzan a armar las hallacas, pues se coloca una cantidad considerable. Casi siempre se elige como un cucharón que da la cantidad. Ya uno sabe aproximadamente cuándo es. Por cierto, ¿qué cantidad, qué peso debe ser la masa? Nosotros en una oportunidad que hicimos unas pesadas, y cada bolita que hacíamos te pesaba 100 gramos. Era bastante masa, bastante masa. Bueno, echar la cantidad, a nosotros nos gusta bastante, cosa que tú te comas 2 hallacas y quedes satisfecho, que no quedes con hambre por muy que solamente te comas las 2 hallacas. Extiendes la masa en el centro extiendes el guiso en el centro de la masa, y a eso le vas a colocar, ahí van a comenzar los adornos. ¿Qué son los adornos? Unas tiritas de algunos vegetales que están crudos, con una excepción. Entonces le vas a colocar cebolla, unas 2-3 tiritas de cebolla. Le vas a colocar pimentón preferiblemente rojo, aunque pudieras colocarle del de tu preferencia. Pasitas, ciruelas, pasitas de esas oscuritas, lo que todos sabemos, pasitas. A mí me gusta con suficientes pasas. Para mí, eso simplemente era lo que le daba el dulzor a la hallaca, las pasas. No que se le agregara vino o papelón. Pasitas suficientes, 6 pasitas o más, 6, 7, 8 pasitas. Aceitunas rellenas, en este caso aceitunas rellenas, a mí me gustan de pimentón, con el relleno rojo, que es lo tradicional. Aceituna rellena de pimentón, jamás aceituna con semilla. Eso es un peligro, y es una falta de respeto para la hallaca. Entonces, aceitunas, pueden ser, a mí me gustan las aceitunas, pueden ser unas 2, 3 aceitunas, incluso 4. Alcaparras,
aquí no se consiguen las alcaparras que nosotros acostumbrábamos a utilizar en Venezuela. Aquí se consiguen como unas más pequeñitas, como vamos a llamarlas. He escuchado gente que le dicen alcaparras bebé. Esas alcaparras. Y un ingrediente que era típico en mi casa, que es que se compraban vegetales encurtidos, que venían en un frasco, como en vinagre, y eso básicamente era cebolla, zanahoria, no recuerdo qué otras cosas venían allí. Creo que venía algo como pepino o algo así. Entonces esos vegetales encurtidos también se trocean como en julianas, en lajitas, y se le coloca, se distribuyen en la hallaca. Y en mi casa, mi mamá acostumbraba poner algo en el centro de la hallaca, que era a manera de decoración, que para mí eso era la felicidad misma, que era una ciruela pasa. La ciruela pasa pudiera tener la semilla o no. Yo creo que a mí particularmente me gustaba la ciruela pasa con la semilla. Bueno, y después proceder a doblar esa hallaca, ponerla en la segunda hoja, envolverla y ponerla a cocinar durante un tiempo considerable, generalmente más de media hora, a pesar de que ya todo está cocido. Media hora, no sé, 40 minutos, y colorín colorado, a disfrutar de las verdaderas y únicas hallacas. Por supuesto, esa hallaca no tiene que ser exactamente la correcta, pero es la que a mí me gusta y me parece que es la hallaca ideal. Hay personas que la hacen de gallina o de pollo, gallina y cerdo, no le agregan carne de res. A mí me gusta mi hallaca, como yo le llamo, estilo oriental. Por cierto, las personas dicen, no, las hallacas orientales llevan huevo y papa. Yo jamás en mi vida he visto una hallaca con huevo y papa. En mi casa jamás se hizo, y siempre asociamos agregarle huevo o papas a una hallaca estilo caraqueño. Bueno, y eso es todo. Esa es mi receta de la hallaca.